Señor doctor José Félix Palomino Manchego, decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Señor doctor Eduardo Arana Issa, expresidente del Consejo de Ministros del Perú. Señor doctor Raúl Chanamé Orbe, presidente de la Sociedad Bolivariana del Perú. Señor doctor Jorge González Bolaños, presidente de la Asociación Bicentenario. Señor doctor Víctor Hugo Chandubí Cornejo, presidente del Instituto de Derecho Indiano. Señoras y señores alumnos, en primer lugar, quiero agradecer la generosa invitación que me transmitió el Instituto de Derecho Indiano, presidido por el doctor Víctor Chandubí Cornejo, a quien quisiera relevar por su firme compromiso con la difusión de nuestra historia jurídica y constitucional de base indiana, así como por su ímpetu con la educación y la enseñanza hacia las generaciones actuales y futuras. Mi propósito en este primer coloquio histórico jurídico titulado A 250 años de las reformas borbónicas y de la independencia de las 13 colonias, su importancia en el mundo indiano, es brindar algunas reflexiones e ideas en torno a las personalidades que fungieron como nexos y puentes para consolidar una fructífera y afianzada vinculación entre los Estados Unidos y la República del Perú, no sin antes esbozar un marco general en torno a la trascendencia que tuvo el derecho indiano en los ordenamientos jurídicos de nuestra región. Bien sabemos que el derecho indiano puede entenderse como el conjunto normativo que reguló la vida jurídica de los territorios americanos bajo dominio español desde los primeros años de la conquista hasta la llegada de los códigos modernos del siglo XIX. Su origen se remonta incluso a los meses previos al viaje de Colón y su nombre deriva precisamente de la palabra Indias, con la que se bautizó al continente americano. Lejos de ser un cuerpo normativo homogéneo o impuesto de forma unilateral, este sistema se construyó a partir de tres componentes que convivían de forma articulada: la legislación propiamente creada para las Indias, el derecho castellano aplicado de manera supletoria y los derechos indígenas que mantenían vigencia dentro de sus propios ámbitos y poblaciones. En cuanto a su fisonomía particular, el ordenamiento indiano se distinguió por varios rasgos que marcaron su desarrollo a lo largo de 3 siglos. Entre ellos destaca su vocación evangelizadora, heredada de las bulas papales de fines del siglo XV, un marcado espíritu proteccionista hacia la población indígena, plasmado en las primeras leyes protectoras del siglo XVI, y una naturaleza profundamente casuística que explica la necesidad de recopilaciones normativas amplias. A ello se suma el predominio de las instituciones de derecho público y una fuerte impronta de la moral cristiana y el derecho natural como fundamento último de la legislación. En el caso peruano, este sistema adquirió características propias debido a las particularidades históricas y sociales del virreinato, lo que le permite hablar de un auténtico derecho indiano peruano. Sus raíces se encuentran en los primeros títulos jurídicos de la conquista y en la temprana organización de las encomiendas, proceso que atravesó distintas etapas
hasta la consolidación de la Gran Recopilación de 1680. Y fue justamente en las aulas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos donde floreció una destacada generación de juristas, quienes dotaron a este ordenamiento de un sólido armazón, andamiaje doctrinal y cuya influencia se prolongó incluso después de la independencia, cuando instituciones y principios de raigambre virreinal continuaron vigentes y aplicándose de forma paralela a la naciente legislación de la nueva República del Perú. Más allá de su valor como antecedente histórico del derecho peruano, el derecho indiano representa también el primer sistema jurídico de alcance continental en las Américas y sobre el cual se asentaron muchos los principios que más tarde regirían las relaciones entre los estados hispanoamericanos, tales como la solución pacífica de controversia, el respeto a los tratados, la igualdad jurídica entre naciones, la no intervención, la autodeterminación, entre otros válidos e importantes principios. Esta herencia jurídica, transmitida y reinterpretada por sucesivas generaciones de juristas formados en San Marcos, constituye precisamente el sustrato desde el cual es posible comprender la trayectoria de aquellas personalidades que con su labor diplomática, jurídica, intelectual, humanista, contribuyeron también a fortalecer los vínculos entre el Perú y otras naciones, incluidos los Estados Unidos de América. Así pues, las relaciones entre ambas naciones se remontan a los primeros años de la vida republicana peruana, precisamente al 2 de mayo de 1826, con la designación de James Cooley como primer encargado de negocios de Estados Unidos en el Perú, un acto que simbolizó el reconocimiento de la soberanía peruana por parte del gobierno del presidente estadounidense John Quincy Adams. Desde entonces, el vínculo bilateral ha atravesado distintas etapas, tanto de cooperación como de tensión y sobre todo de reconstrucción, marcadas por cuestiones geopolíticas, procesos de modernización y la creciente influencia de Estados Unidos como potencia hemisférica y global. A lo largo del siglo XX, esta relación se consolidó a través de misiones diplomáticas, acuerdos de cooperación técnica y militar, así como por una intensa interacción cultural que permitió a ambos países construir una relación cada vez más institucionalizada, sostenida por los gobiernos de turno y por ciudadanos comprometidos de ambas naciones que tendieron puentes desde distintos campos. Junto a la dimensión histórico-diplomática, el vínculo entre ambos países se ha fortalecido en el plano jurídico-comercial mediante tratados, convenios y acuerdos que buscaron dar tanto previsibilidad como estabilidad a los intercambios económicos y comerciales, a la par que resolver controversias que involucraban intereses de terceros países. Es ilustrativo citar el caso del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación suscrito entre el Perú y los Estados Unidos el 6 de septiembre de 1870, en el contexto de la era del guano, periodo en el que este fertilizante llegó a representar hasta el 80% de los ingresos fiscales del país entre 1869 y 1875. Este instrumento bilateral, uno de los primeros de carácter integral entre ambas naciones, sentó las bases jurídicas para el libre tránsito de personas y mercancías, el trato de nación más favorecida y la protección recíproca de los derechos de los ciudadanos y comerciantes de cada país. Asimismo, consolidó un marco normativo estable para el intercambio económico
en un momento donde las relaciones comerciales entre ambos estados apenas comenzaban a institucionalizarse. Actualmente, la relación entre Lima y Washington se ve fortalecida a través de nuevos acuerdos directos como el actual Tratado de Libre Comercio TLC firmado por el Perú y Estados Unidos en el año 2006, el Acuerdo de Intercambio de Información Tributaria vigente desde 1993 o la reciente designación del Perú como aliado no miembro de la OTAN en materia de cooperación seguritaria. Personalidades ilustres. Dicho esto, quisiera complementar mi presentación relevando sendos aportes realizados por destacadas personalidades peruanas que coadyuvaron a vigorizar y a nutrir las relaciones entre los Estados Unidos y el Perú a lo largo de este bicentenario. Víctor Manuel Maurtua Uribe. En primer lugar, resalta la figura de don Víctor Manuel Maurtua Uribe, este insigne jurista, catedrático e internacionalista iqueño. Inició su trayectoria académica superior en la Decana de América, donde obtuvo el grado de bachiller en 1886, se tituló como abogado en 1890 y alcanzó el doctorado en jurisprudencia en 1900. En el ámbito del derecho internacional, Víctor Manuel Maurtua desplegó una actuación particularmente comprometida como ministro plenipotenciario del Perú en diversas naciones de Europa y América. Sobre el particular, tiene el cargo de haber sido el primer jefe de misión con el rango de embajador del Perú en Brasil, pues antes solo se utilizaba la categoría de ministro para legaciones, ya que las potencias únicamente intercambiaban embajadores, mientras que las naciones emergentes lo hacían a través de legaciones, como acabo de aludir, con ministros como titulares. Por otro lado, su producción jurídica, académica y teórica comprende obras de innegable trascendencia. A nivel interno, como señala el ilustre historiador Tauro del Pino, 1965, Maurtua fue el autor del Código Penal Peruano de 1924, que pasó a ser conocido en la historia jurídica peruana como el Código Maurtua, utilizado hasta 1991. El estudio de Maurtua no se limita a la mera descripción de cuerpos normativos, sino que se extiende al análisis riguroso de las corrientes de pensamiento que influyeron luego en la creación de la Recopilación de Indias, obra publicada en Madrid en 1906. De esta manera, identifica la confluencia del humanismo, el derecho romano y la teología como fuentes doctrinales que se reflejaron en las leyes y ordenanzas promulgadas por el gobierno de las Indias americanas. Esta dedicación resultó fundamental para el derecho internacional, pues tiempo después se constituiría en un instrumento indispensable para la defensa de los derechos territoriales del Perú. Así queda demostrado en su trascendental Juicio de Límites entre el Perú y Bolivia, Prueba Peruana, publicación que en una serie de tomos recopila una diversidad de reales cédulas, provisiones y ordenanzas que se constituyeron como prueba jurídica ante la mediación argentina en el arbitraje internacional con Bolivia de 1909. Gracias a la contundente defensa jurídica y documental liderada por Víctor Manuel Maurtua, el Perú logró que el laudo arbitral argentino fijara la soberanía peruana sobre aproximadamente 80.000 kilómetros cuadrados de territorio nacional, lo que fue reconocido como la más sustantiva integración al
patrimonio de nuestro país, ampliando incluso sus dimensiones geográficas. Su obra pública, además, pertenece a los anales de la historia diplomática de quienes cautelaron y bregaron por la soberanía peruana con seriedad y rigor académico, proclamando la doctrina de que la guerra no genera ni otorga derechos territoriales. Por tal motivo, James Brown Scott, fundador del American Journal of International Law, AJIL, y cerebro jurídico de Washington, calificó a Víctor Maurtua como the most outstanding figure of inter-American diplomacy in the first 30 years of the 20th century. Henry Meigs. Por otra parte, Henry Meigs, llamado el Pizarro Yankee por Walt Stewart, 1954, representa uno de los primeros y más significativos vínculos entre el capital, la técnica y el talento empresarial. Este estadounidense representa y encarna el proceso de modernización de la infraestructura peruana. Invitado por el gobierno del Perú en 1868 para acometer la construcción de una red ferroviaria que integrara la costa con la sierra, Henry Meigs asumió el reto de tender líneas férreas en uno de los territorios más accidentados del planeta, en un momento en que la ingeniería civil enfrentaba límites técnicos considerables. Su participación en este proyecto de Estado marcó el inicio de una colaboración bilateral concreta en materia de infraestructura, donde el Perú se benefició directamente de la experiencia acumulada por Henry Meigs en anteriores obras ferroviarias en territorio sudamericano. En el plano técnico, su aporte resultó decisivo para la historia de la ingeniería peruana. Meigs dirigió la construcción del Ferrocarril Central del Perú, que llegó a ser reconocido como el tren de mayor altitud del mundo en su época, así como los ferrocarriles de Arequipa a Puno y de Mollendo a Arequipa, obras que integraron regiones históricamente aisladas y sentaron las bases de la conectividad económica del sur y centro del país. Para la ejecución de estos proyectos, Henry Meigs convocó a ingenieros, técnicos y empresas de origen estadounidense, articulando así una transferencia efectiva de conocimiento y capacidad técnica y visión empresarial entre ambas naciones, y empleó a miles de trabajadores peruanos, generando además un impacto muy gravitante en la economía local y en la formación de mano de obra especializada. En el plano diplomático y de cooperación bilateral, la obra de Henry Meigs constituye un antecedente temprano de la presencia constructiva de ciudadanos e intereses norteamericanos en el desarrollo nacional peruano, en una etapa en la que ambos países aún no consolidaban los cimientos de su relación formal e institucional. Su legado perdura en la infraestructura ferroviaria que continúa operando hoy en el Perú, en el reconocimiento histórico a su capacidad de ejecución de obras de gran envergadura y en el nombre de diversas avenidas en Lima que se preservan y se han designado en su honor y reconocimiento, como testimonio permanente del papel que la iniciativa privada estadounidense desempeñó y representa para el Perú en la modernización del territorio nacional durante el siglo XIX. Y Imazuma, como muestra de diplomacia pública y musical, Imazuma, nacida Soy la Augusta Emperatriz Chávarri Castillo en el Callao en 1922,
se convirtió en la embajadora cultural peruana de mayor proyección internacional del siglo XX. Tras instalarse en Estados Unidos en 1946, firmó contrato con Capitol Records y lanzó en 1950 su álbum debut, Voice of the Shabbai, que la catapultó a la fama gracias a un registro vocal excepcional de casi 5 octavas, que la llevó a ganar tiempo después el récord Guinness por tener el rango vocal más extenso de la música. En 1951, además, se convirtió en la primera cantante latinoamericana en actuar en Broadway, y sus presentaciones en el Hollywood Bowl y el Carnegie Hall consolidaron su estatus como una de las voces más singulares de la escena musical estadounidense de la posguerra. El impacto de la extraordinaria Ima Sumac trascendió lo artístico para convertirse en un puente cultural entre ambas naciones, pues en 1960 fue la primera artista latinoamericana en recibir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, y sus interpretaciones de raíz andina, fusionadas con el jazz, el mambo y la música exótica de la época, introdujeron al público norteamericano referentes de la cultura incaica y peruana en un momento en que ésta era prácticamente desconocida en los Estados Unidos. Su carrera demostró que la diplomacia cultural podía ser tan eficaz como la diplomacia oficial para forjar vínculos duraderos, y hasta su figura sigue siendo evocada como símbolo de talento peruano proyectado al mundo desde suelo estadounidense. Fernando Berkemeyer Pasos. Finalmente, quisiera relevar la figura de don Fernando Berkemeyer Pasos, quien fuera uno de los diplomáticos peruanos con mayor trayectoria en Estados Unidos. Formado en la Universidad de Notre Dame, ingresó al Servicio Exterior Peruano en 1925 y ocupó diversos cargos consulares en San Francisco, Seattle y Nueva York, antes de ser designado embajador en el Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial. Fue embajador en Estados Unidos de 1945 a 1963, donde destacó por sus vínculos políticos del más alto nivel con la Casa Blanca. Ya en 1968, y con una consolidada trayectoria diplomática, fue nombrado nuevamente embajador del Perú en Washington, esta vez por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, en uno de los periodos más delicados de la relación bilateral. De este periodo, Berkemeyer desempeñó un papel decisivo al negociar con la administración de Richard Nixon para evitar la aplicación de la enmienda Hickenlooper, que habría supuesto sanciones económicas severas contra el Perú tras la expropiación de la International Petroleum Company. Su cercanía personal con figuras como John F. Kennedy, Jacqueline Kennedy y Dwight Eisenhower, forjada a lo largo de casi 2 décadas en los círculos de poder de Washington, además de secretarios de Estado como McNamara o presidentes del BID y del Banco Mundial, le permitió amortiguar tensiones diplomáticas en momentos críticos y demostrar el valor de la diplomacia personal y del conocimiento profundo del sistema político estadounidense para sostener una relación bilateral estable, incluso con contextos adversos. Conclusión. La trayectoria de estas 4 personalidades, entre juristas, diplomáticos, empresarios y artistas, revelan que las relaciones peruano-estadounidenses no solo se han construido sobre la base de tratados y acuerdos de Estado, al contrario, fue fundamental el aporte de individuos, de personalidades capaces de tender puentes de infraestructura, cultura, confianza política entre ambos países. Hoy, esa relación se proyecta
hacia un futuro de cooperación más amplia, sustentada en vínculos comerciales consolidados como el Tratado de Libre Comercio firmado en el 2006, en la cooperación en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico, a la par de un intercambio cultural y migratorio cada vez más dinámico entre ambas sociedades. No obstante, persisten desafíos que exigen renovar el compromiso bilateral, la necesidad de diversificar la agenda comercial más allá de los productos tradicionales, fortalecer la cooperación en ciencia, tecnología, innovación, atender las demandas de la creciente comunidad peruana residente en los Estados Unidos y enfrentar de manera conjunta problemáticas transnacionales muy dramáticas como es el cambio climático y la seguridad regional. En ese sentido, el legado de Maurtua, Meigs, Sumac y Berkemeyer no debe leerse como un capítulo cerrado de la historia compartida. Antes bien, debe fungir como una inspiración para las nuevas generaciones de peruanos y estadounidenses llamados a seguir fortaleciendo desde la ingeniería, el arte, la diplomacia o cualquier otro campo una relación bilateral que continúe escribiéndose. Por vuestra atención, muchas gracias.